La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Tome su asiento en este día. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es José Ramírez. Así que gracias le doy a mi pastor y ahora obispo Mario Ceguera y a Josué, que ahora es el pastor, ¿verdad?, de esta iglesia, por la invitación que me hacen de venir y predicarles a ustedes. Amén. Para mí es una gran responsabilidad, de verdad. Y Josué me llamó y estaba yo en mi mesa que acababa de comer, o estaba ahí haciendo algo y me llamó. Yo pensé que me llamaba para otra cosa. Dije, Josué, qué raro que me llame Josué, ¿verdad? Y cuando me dijo, quiero que vengas a predicarnos acá, se me vino en mi cuerpo. Dije, ay, ¿verdad? Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Y le dije, ¿cuál servicio? Los tres. Digo, ay, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿verdad?, me dice, vaya, avísame si puedes o no. Él me dice, me habla de tú, porque Josué yo lo conozco pues desde que tenía no sé cuántos años. Yo lo he visto crecer y me habla de tú y cosas así. Y yo estaba como, le digo que sí, le digo que no, ¿verdad? Pero en eso Dios me dio lo que le voy a predicar a usted en este día, porque yo me puse a pensar, José me invita a predicar a esa iglesia, ¿y qué les voy a predicar en esa iglesia? Y el Señor en ese momento me siento la presencia de Dios y le digo, no busques más, yo voy a ir, no te preocupes. Y así que esto es lo que Dios, traté de buscar otro mensaje y Dios me dejó en esta historia tan hermosa, tan preciosa y tan poderosa que les quiero compartir a ustedes, porque si no, sería egoísta por no hacerlo. No sé cuántas, yo sé que ustedes acaban de tener el Día del Amigo en este lugar. No sé cuántos amigos hay en este lugar. ¿Cuántos amigos se llegaron hoy? ¿Hay algún amigo, alguna persona? Levante la mano. ¿No llegaron alguien nuevo? Primera, segunda, tercera. Allá está alguien. Dios te bendiga, varón. Allá está otro. ¿Alguien más por acá? Todos son de casa ya. Allá hay alguien más. No le dé pena. No lo voy a invitar a predicar. No se preocupe. De lejos. Qué bueno. Déjeme decirle una cosa. Usted está en el mejor lugar. Amén. Pero no es el edificio en el mejor lugar, porque la presencia de Dios está en este lugar. Hay edificios mucho más grandes y mucho más que todo esto, amén. Pero este es un lugar especial, donde Dios se hace presente, todo se convierte en algo especial, amén. Pero bueno, quiero enfocarme en la historia de esta mañana. Y una vez más, relatando esta historia, ¿verdad? Es una historia prácticamente de puras tragedias. Pero no quiero hablar de tragedias, porque le voy a hablar de cosas mucho más grandes que las tragedias. Pero a veces de las tragedias suceden cosas grandes. Amén. Y es de ahí donde Dios mueve su mano para levantar, para transformar, para hacer cosas grandes e inexplicables en los ojos de los seres humanos. Esta historia, estos acontecimientos que pasaron en esta historia son de una familia que se fue a los Estados Unidos. No es cierto, se fue a Moab. Pero bueno, podemos ponerlo, le podemos cambiar los nombres y podemos de una manera ponerle, esta es una familia que se fue a los Estados Unidos en busca de grandes bendiciones, de grandes riquezas, y tenía necesidad en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de los jueces, ahí llegó el hambre a esa tierra de los israelitas, de los judíos, y ellos decidieron dejarlo todo en su casa, en su rancho, las gallinas, los cochinitos, y todo dejaron. Hasta empeñaron la casa para irse. Y tal vez esta es su historia, puede ser una historia suya esta, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca con lo que hace. Amén. Y Dios tampoco se ha equivocado en haberlo traído a usted en esta mañana. Mire, usted no se levantó en esta mañana, usted se hubiera podido quedar dormido en esta mañana, porque el domingo yo cuando no conocía de Dios, por decirlo de una manera que me congregaba, para mí el domingo era duerme hasta que te canses.
¿verdad? Porque trabajaba uno viernes y sábado, y es el domingo, viernes hasta el sábado, y el domingo uno quería, no me molesten, ¿verdad? Quiero descansar, quiero dormir. Pero ustedes no han venido a perder el tiempo a este lugar. Dios no viene y no te trae a perder el tiempo a un lugar. Amén. Así que Dios te ha traído a este lugar porque Dios tiene una palabra para ti en este día, en esta mañana. Y si tú me prestas atención unos cuantos minutos, ¿verdad? Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Entonces, esta historia, ¿verdad? Es la historia de esta familia que dejó todas las cosas. Tal vez no dejó mucho, porque dice que había hambre en la tierra, pero algo dejaron ahí, ¿verdad? Los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Esa casa añorada, viejita pero añorada, y todo lo demás. Y se fueron en la búsqueda de la prosperidad y del alimento, ¿verdad? Pero en ese lugar ellos, pues hubieron tragedias en la familia, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? En la cual la historia nos habla de Noemí. Esta mujer viene y pierde a su esposo. No sé cuántas madres solteras haya o viudas haya en este lugar, pero no solamente pierde a su esposo, sino también después, mucho más adelante, pierde a sus 2 hijos. Y qué lamentable es cuando en ese tiempo, en esa cultura, una mujer llegaba a quedar totalmente sola. Y cuando digo sola, llegar a no tener marido ni hijos, porque era una cultura donde obviamente en aquel tiempo que una mujer llegara a estar en esa situación podía vivir en una situación totalmente deplorable, porque la provisión de ellas era el marido o los hijos. Ellas no trabajaban, era algo que era mal visto. Nada. Hoy en la actualidad eso ha cambiado, ¿verdad? Y usted puede trabajar y todo eso, pero en aquel tiempo no era así. Amén. Entonces, cuando esta mujer se encuentra en esta situación, ¿verdad? Donde ya muere su esposo, sus hijos, ahora se encuentra en una situación totalmente difícil. Pero Dios siempre prepara lo mejor para después. Así es. Dios prepara siempre las cosas para el último. Y Dios se ha reservado lo mejor para este tiempo. Dios ha reservado lo mejor para tu vida. Así es. Dios tiene algo mucho mejor hoy. Así es. De la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo cuando convirtió el agua en vino. Dice que el vino que Él hizo era de mucho mejor calidad que los otros vinos. Amén. Dios siempre reserva lo mejor para después. Y Dios lo ha hecho y lo va a hacer con tu vida también. Pero esa mujer estaba totalmente sola ya. Y no solamente sola, sino que ahora tiene que cargar con 2 nueras. 2 mujeres que de la misma manera, ¿verdad? Habían quedado viudas. No había nada para ellas, no había promesa para ellas. La promesa de una mujer era tener marido. Así es. Y después que en ese matrimonio se multiplicaran los hijos. Los israelitas eran buenos para multiplicarse. Multiplicarse era una bendición. Hoy en día es todo lo contrario. Se están acabando las generaciones. Así es. Hoy ya las jovencitas ya no quieren tener hijos. Solamente quieren tener perros y gatos. Así que las generaciones que vienen probablemente van a pasar muchos problemas. Así es, porque ya no hay jóvenes. Si sigue la generación como sigue, esto va a ser un caos mundial. Así es. Así que jovencita, multiplícate. Amén. Por lo menos en esta iglesia. Aleluya. Pero esa es más o menos la perspectiva de esta mujer que quedó de una manera totalmente abandonada. Ella fue en busca de bendición y encontró tragedias. Bueno, podemos decirlo tragedias en los ojos de ella, pero no tragedias en los ojos de Dios. Dios, desde el tiempo de Abraham, Dios le había dado una promesa a Abraham, que en Abraham Él bendeciría a su nación. Y esta mujer fue en busca de ayuda, sabiendo que había una promesa de parte de Dios. Pero los planes de Dios muchas de las veces son totalmente contrarios a nuestros planes. Amén. Y ella tal vez se olvidó de la promesa de Dios, de la bendición de Abraham y todas esas cosas. Pero todo encaja en el plan de Dios. Dios nada lo mueve al azar. Dios todo lo mueve por un propósito.
quiero que entienda y quiero que sepa usted esto. Dios nada deja al azar. Las cosas no suceden al azar. Todo está perfectamente sincronizado en el tiempo de Dios. Sí, aunque no existe el tiempo en Dios no hay tiempos. Pero podemos ponerlo de esa manera. Todo está totalmente sincronizado. Y si usted mira el cielo y las estrellas y todo lo que hay, todo está en perfecta armonía todo el tiempo. Excepto cuando de repente Dios permite ciertas cosas, como lo que va a suceder mañana. Es mañana, ¿no? Pero no olvídese de mañana, hoy es hoy. Amén. Preocúpese por hoy, porque mañana quién sabe lo que será. Pero miramos, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dios empieza a unir dos pueblos que en la historia tal vez jamás hubiera pasado por la mente de los judíos. Así es, los judíos detestaban a los moabitas. Si había una nación en la cual ellos estaban totalmente en desacuerdo con ellos, era esa raza de los moabitas. ¿Por qué razones los israelitas no querían nada que ver con ellos? Porque los moabitas eran una nación totalmente pagana. Totalmente pagana, y ellos, los israelitas, sabían a quién adoraban, sabían a quién nos servían, y por eso ellos no querían saber nada con ellos. Pero da la casualidad que Noemí y sus maridos y sus hijos van a este pueblo de los moabitas, el pueblo más detestado en aquellos tiempos, porque los planes de Dios se mueven de una manera y Dios empieza a poner las cosas en su debido orden. Así es, usted se vino a este país, o los que estamos aquí, nos vinimos a este país buscando muchas cosas, y especialmente buscando el bienestar, la comodidad, el dinero y todas esas cosas habidas y por haber, y tal vez muchas de ellas ni siquiera las hemos logrado, porque hasta el día de hoy usted y yo seguimos rentando, ¿verdad que sí? Ni casa hemos podido comprar, ni menos en este tiempo, tan caras que están, ¿verdad? Así que las cosas como que no están funcionando para muchos de nosotros. Y de la misma manera le sucedió a esta mujer. Las cosas no le funcionaron, todo lo contrario, todas las cosas le salieron para mal. Amén. Y de repente ella se mira en ese lugar totalmente sola, con dos mujeres más a cargo de ella, ¿verdad? Pero de repente escucha que en su país, en su pueblo, nuevamente Dios empieza a mandar la bendición. Y ahí ella empieza, ¿verdad?, a hacer planes para regresarse a ella. Ellos habían estado ahí ocupando ese lugar por unos 10 años. En esos 10 años sucedieron muchas tragedias. Murieron su esposo y sus hijos. Pero uno de sus hijos, ¿verdad?, empezó a cortejar y a establecer una relación con una mujer totalmente que era prohibida para los judíos o los israelitas de aquel tiempo. Totalmente. Y él se enamoró y se casó con esta mujer que se conoce como Ruth. Y cuando este hombre se casa con ella, ¿verdad?, me imagino que él empezó a hablarle a ella de este Dios tan grande que él conocía. Ella, siendo una mujer pagana, una mujer que servía a otros dioses, ¿verdad?, él hizo un buen trabajo en el corazón de Ruth. El trabajo que él hizo fue donde pudo él penetrar hasta lo más profundo del corazón de esa mujer, porque en los planes de Dios ya estaba nuevamente unificar aquello que tal vez se había quedado en el olvido. Tenemos que recordar algo muy importante. La promesa de la bendición de Dios era para Abraham y su descendencia. Así es. De la descendencia de Abraham en aquel tiempo salió Lot. Pero Lot se separó de su tío y se fue y se acercó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y estableció después, vivió en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y sucedieron un montón de cosas en ese tiempo donde Dios tuvo que mandar ángeles a sacar a Lot de la tanta maldad que había en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero ahí no queda todo. Lot sale de esa ciudad, su esposa muere por no hacer caso a la voz de Dios, él se va con sus dos hijas, y de ahí sale lo que son los moabitas, de
una tragedia que se pudiera mirar, porque fue una tragedia, porque las hijas de Lot lo embriagaron, lo emborracharon y se acostaron con su propio padre. ¿Por qué hicieron eso? Porque eso era lo que ellas habían aprendido de Sodoma y de Gomorra, de la maldad. Así que ellos dijeron, bueno, ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene el otro? ¿Verdad? Y como nos vamos a quedar solas, y de ahí nace lo que ahora conocemos como los moabitas. Qué tragedia, ¿no? Qué historia, ¿verdad? De una manera podemos decirlo tan repugnante, ¿no? ¿Cómo es que todo esto sucede de esta manera? Pero esa es la verdad de la historia. Así es. Por eso es que el pueblo, los israelitas, no podían soportar a los moabitas, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios los lleva y los traslada a Noemí, a ese pueblo, donde nuevamente le digo, Ruth se casa con uno de los hijos, Malón, ¿verdad? Y ella empezó, o más bien él empezó a hablarle de este Dios tan grande a ella, ¿verdad? Ahora, cuando viene el tiempo de regresarse a Noemí, ¿verdad? Ella no tenía un porvenir que ofrecerles a esas mujeres, y ella les dice, quédense en su país, quédense en su pueblo, porque yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes. Se van a venir conmigo, pero no hay nada para yo ofrecerles, ¿verdad? Pero dentro de las dos mujeres, ¿verdad? Si usted lee la historia, y ahora que estoy mirando nuevamente, me doy cuenta que Malón hizo un buen trabajo en el corazón de Ruth, contrario a Kelión, el hermano de él. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando miramos que Noemí le dice a Ruth, ya me voy, y bueno, ustedes quédense, una de las nueras dijo, ok, perfecto, yo me quedo en mi pueblo. ¿Qué voy a hacer allá con los israelitas? ¿Qué voy a hacer con los judíos? Aparte que allá, cuando yo llegue allá, me van a ver mal por cómo era el pueblo moabita. El pueblo moabita eran pueblos que adoraban a dioses y ofrecían sacrificios vivos de niños a su dios Quemos en esa historia. Así que no había una razón verdadera para moverse para allá. Pero más sin embargo, Ruth decide no hacer lo mismo que su otra amiga, ¿verdad? Ella dice, no, yo me voy a ir contigo. Amén. Yo me voy a ir contigo, ¿verdad? Y eso es lo que yo voy a hacer. Ahora, mire la historia, o más bien para la vida de Ruth. No fue fácil tomar esa decisión. No fue fácil por muchas razones. Porque Ruth, primeramente cuenta la historia, ¿verdad? No dentro de la Biblia, sino la historia secular, que Ruth fue una mujer sacerdotisa. Ella era la que preparaba a las niñas para el sacrificio a Quemos. Así es. Así que ella no era fácil para ella tomar una decisión e irse y seguir a Noemí, a un pueblo donde ella iba a ser rechazada, donde el pueblo tal vez iba a conspirar en contra de ella y hacer tantas cosas por la maldad que había con los moabitas. Mas sin embargo, ella decide tomar una decisión, mi hermano, de la verdad, muy peligrosa para ella. Pero lo hace. Y lo hace de una manera, ¿verdad? Donde ella le dice a Noemí, ¿verdad? Yo me voy contigo. Amén. Tampoco para Noemí era fácil llevarse a esta mujer, ¿verdad? Porque ahí ellas no había esperanza para ellas en ese lugar. No había nada. Pero Dios, que todo lo tiene bien planeado, ¿verdad? La bendición y la promesa era para Abraham, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa. Pero en la mente de Dios estaban los moabitas. Así, con toda su maldad, así como ellos eran de malos y perversos, ¿verdad? En la mente de Dios estaba algo de lo cual se iba a producir algo glorioso y maravilloso, que hasta el día de hoy se sigue hablando, que es el Señor Jesucristo. No sé si usted ha leído la historia de Ruth. Denle un aplauso al Señor.
La historia de Ruth es una historia muy emocionante, muy bonita y todas esas cosas. Pero cuando nos vamos al trasfondo de la realidad y de la verdad, se tomó de Ruth un corazón dispuesto para tomar las decisiones que estaba haciendo. Así es, no fue fácil para ella tomar las decisiones de dejar toda su historia, de dejar todas sus creencias, de dejar todas sus tradiciones, todas sus comodidades y todo lo que ella había servido desde niña. No era fácil para ella tomar esa decisión y todavía tenerse que enfrentar a las consecuencias de abandonar su pueblo y todavía enfrentarse con el pueblo de los israelitas. No era fácil todo eso. Amén. Pero de una tragedia Dios levanta reinos. Así es. Puras tragedias fue esta vida. Puras tragedias para cada uno de ellos. No pareciera que en toda la historia esta no habría una bendición. Pero hay mucho más que una bendición en esta historia. Porque todos buscamos las bendiciones. Amén. Todos queremos las bendiciones, pero en esta ocasión hay algo mucho más grande y mucho más poderoso que solamente una bendición. Sino que de esta historia Dios empieza a poner y a planear todo lo que Él iba a hacer. Ahora, cuando miramos nuevamente la historia de ella, ella le dice: yo me voy contigo. Lo que marcó la historia en la vida de Noemí y en la vida de Ruth fue las decisiones o la decisión tan enfocada de esta mujer tan valiente. Así es, Ruth fue una mujer valiente. Y para saborear las bendiciones de Dios se necesita de gente valiente. Sí, valiente de abandonar todo lo que se tenga que dejar. Así es. Para yo hoy estar hablándoles de este Dios tan grande, tuve que tomar una decisión valiente. Tuve que negarme a mí mismo. Tuve que olvidarme de una manera de lo que mi familia pudiera decir de mí. Así es. Totalmente. Tuve que creer a la palabra y saber que Dios me iba a respaldar un día. Lo tuve que hacer. Tomé el riesgo, pero el riesgo valió la pena. Así es. El riesgo valió la pena. ¿Por qué? Porque ahora estoy aquí delante de usted predicándole. Amén. Tengo a mi familia sirviéndole a Dios, ¿verdad? No es fácil, pero ha sido algo glorioso servir a Dios. Amén. Usted está en ese lugar y tal vez preguntándose, cuestionándose ¿qué va a ser de mi vida ahora? ¿Qué va a surgir de todo esto? Estoy en la iglesia. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Todo eso, usted lo único que tiene que hacer es saber y entender que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Dios está en control de tu casa. Dios está en control de tus hijos. Dios está en control de tu matrimonio. Dios está en control de tus finanzas. Dios está en control de todas las cosas. Pero tú todavía no lo miras. Pero lo vas a mirar. Lo vas a vivir. Yo creo que tal vez yo he vivido un poquito lo suficiente en el cristianismo como para ver la mano de Dios. Tal vez tú no has vivido lo suficiente, pero vas a empezar a ver cosas grandes y cosas poderosas moverse en tu vida. Esta mujer tomó riesgos. Ella servía a esos dioses que nunca les resolvieron ningún problema. Así es. Era una mujer dedicada al servicio de Quemos, pero nada pasaba en su vida. Fue hasta que su esposo le empezó a hablar, o en aquel tiempo su amigo, su novio que se hizo en aquel tiempo, empezó a hablarle de ese Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos es un Dios real, hermano. Es un Dios que cambia, es un Dios que transforma, es un Dios que levanta, es un Dios que hace cosas grandes, fuertes y poderosas. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue viendo su mano poderosa. Ellos le sirven a ese Dios
Dios, mi hermano, porque ellos saben el poder que hay en ese Dios. Déjeme decirle una cosa: Israel no es lo que lo que es hoy, no es lo que fue ayer. Israel era un desierto donde nada se daba. Pero la promesa que vino al pueblo de Israel, ellos ahora en los desiertos, ellos levantan cosechas. Los campos estériles, los desiertos secos, ahora reverdecen. Porque había una promesa. Y cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. ¿Cómo lo va a hacer? Usted no se preocupe. Tu hogar, tu matrimonio, tus hijos pueden estar en la peor situación, pero tú confía en Dios, que Dios va a hacer reverdecer tu casa, tus hijos, tu familia, tu matrimonio. A tus hijos Dios les va a abrir puertas grandes que tal vez tú no tienes ni idea de lo que Dios va a hacer con ellos. La mayoría de nosotros venimos de un pasado oscuro, ¿sí o no? Tal vez muchos de abuso infantil, de abuso físico, de abuso emocional, de abuso de diferentes maneras, de diferentes formas. Y tú puedes, pero el enemigo es perverso y maligno, hermano. Es malo, el enemigo es malo. El enemigo no nos quiere ver prosperar, el enemigo no nos quiere ver bendecidos, el enemigo nos quiere ver siempre mendigando pan. Él no se compadece de nadie y jamás se compadecerá de ti. Así que Noemí fue llevada a ese lugar, tal vez para sentir compasión de parte de Dios, y todo le salió mal. Ruth decide abandonar su pueblo y se va con ella. Sabe, en mi niñez, yo soy uno de los menores, ¿verdad? Y en mi niñez, los recuerdos que yo tengo de mi niñez con mi padre fueron de un hombre que toda la vida pasó enfermo. Mi padre, desde que yo recuerdo, desde que yo tengo conciencia, mi padre pasó enfermo toda la vida hasta que murió. Así es. Vino una enfermedad a él de un embolio, de un parálisis facial y de todo el cuerpo de su lado izquierdo. Y él era muy joven, mi papá, creo que era muy joven todavía. Pero yo recuerdo, en ese tiempo, la parte económica no había dinero para buscar doctores, y de hecho en aquel tiempo no era nada popular o que se conociera eso de los strokes, de los embolios. Así que la gente en el pueblo es mala, la gente es mala, y a veces, muchas veces mala por la ignorancia, porque no conocer, y mucho menos cuando uno no conoce de Dios. Y a mi madre siempre le decía: no, es que tu esposo está embrujado. Lo tienen embrujado. Y así mi mamá todo el tiempo creída que mis padres lo tenían embrujado. Yo estaba todavía allá en México. Yo llegué a los Estados Unidos a los 12 años y mis hermanos que estaban aquí mandaban dinero cada mes, y cada que mandaban dinero para donde el dinero todo se lo llevaba el brujo. Porque mi madre en la esperanza, mi padre en la ilusión de sanarse, obviamente, imagínense, uno cuando todavía tiene fuerzas, uno quiere estar bien, ¿verdad? Mi padre siempre trabajó, mi padre siempre proveyó, él le gustaban mucho los negocios, ¿verdad? De vender y comprar, y era muy movido en esa parte. Pero desde ese momento nuestra vida cambió totalmente, al punto, ¿verdad?, que todo lo que se mandaban para allá se gastaba en él. Mi madre, yo fui testigo de que mi madre iba con un brujo, y yo no entendía en aquel tiempo para dónde iba. Vamos con la curandera, pero qué curandera ni qué nada, el diablo, puros brujos, qué curandera ni qué nada, nunca lo curaron a él. Solo le sacaron el dinero a mi madre. Y una pobreza por culpa de todo esto, por culpa de la ignorancia, por culpa de la enfermedad y por culpa de todo esto. Pero ahora que vengo a conocer de Dios, digo, qué tremenda y qué peligroso es vivir bajo la ignorancia. Porque la ignorancia esclaviza. Así es. Pero Cristo liberta. Amén. La ignorancia esclaviza.
Pero Cristo liberta. Esta mujer moabita vivía en la ignorancia. Ella pensaba que hacía bien. Sí, porque pues mi madre pensaba que hacía bien. Ella no pensaba que hacía mal. Ella no pensaba, no sabía que al Dios verdadero, al cual yo le predico en este día, ella no pensaba que a Dios le desagradaba lo que mi madre hacía. Ella en su deseo y en su corazón, ¿verdad?, pensaba que estaba haciendo el bien, ¿verdad? Y de la misma manera esa joven moabita, ella había crecido en su tradición, ¿verdad?, en sus creencias, sacrificios, y ella creía que estaba haciendo lo correcto. Amén. No hay nada de malo en pensar que tú estás haciendo todo lo correcto. Lo malo es cuando llegas a conocer que ahora ya lo que estás haciendo ya no le agrada a Dios. Entonces sí. Entonces yo decía, pues sí, está bien que mi padre se sane, que mi padre esto, que mi padre el otro, ¿verdad? Pero nunca sucedió eso. Y esta mujer decide tomar una decisión, porque cuando a ti te empiezan a hablar de este Dios tan grande, es verdad que todos llegamos a dudar. ¿Será verdad? ¿Será que sí puede hacer esto? ¿Será que puede hacer aquello? ¿Será que puede hacer lo otro? Y yo me rehusaba a creer en este Dios, porque yo tenía a mi Dios. Pero el Dios que yo tenía no me había ayudado como este Dios lo ha hecho. Amén. Este Dios que ahora tengo y al cual sirvo y al cual creo y del cual he visto sus maravillas y prodigios y poder y todas esas cosas, se llama Jesucristo. Ese Dios fue levantado de un lugar donde jamás nos imaginamos que pudiera ser levantado. Porque cuando leemos la historia de esta mujer moabita, ¿verdad?, ella tomó una decisión en su vida. Y la decisión que ella tomó fue la que marcó el antes y el después de su vida. Así es. Cuando ella decide abandonarlo todo. Bueno, en realidad, ¿cuál era lo todo que había abandonado esa mujer? Amén. Si podemos mirarlo, no había nada bueno en eso. Amén. Pero cuando ella abandonó todo eso, porque nada bueno había ahí. Hay gente que dice, es que para ser evangélico tengo que dejar de tomar. Mire la ignorancia del ser humano. ¿Y qué de bueno hay en tomar? ¿Qué bueno hay en tomar? Cirrosis, miseria, golpes, pleitos, DUIs, choques, etcétera, etcétera. ¿Qué de bueno hay en tomar? ¿Qué de bueno hay en abandonar el licor, las drogas? ¿Qué de bueno hay en abandonar el adulterio? ¿Qué de bueno hay en abandonar la fornicación? ¿Qué de bueno hay en todo eso? No hay nada. Amén. Así que si usted ha dejado todo eso, pues ahora mire su vida cómo ha cambiado. En otras palabras, usted no ha abandonado nada bueno, porque nada bueno hay en eso. Mi padre, le digo, con su enfermedad nos hubiera podido dar una buena vida. Pero mire, déjeme decirle una cosa. Mi padre, antes de caer en su enfermedad, mi padre era un hombre, le digo yo, era un hombre de negocios. Y un hombre de negocios casi siempre trae dinero en la bolsa. Pero ¿sabe para qué trae el dinero en la bolsa? Para irse lo gastar en las mujeres. Sí, así es. Mi padre era de esos hombres que se iba a las cantinas y agarraba el mariachi y denle. Así es. Esa fue de una manera. Aunque mi padre estuvo sano, nunca miramos la bendición de Dios. Porque ¿cómo puede estar la bendición de Dios donde hay pecado? ¿Dónde puede estar la bendición de Dios donde hay vicios? Nunca. Sabíamos que traía dinero, pero eso es lo que mi padre hacía. Mi padre
Él no conoció a sus padres. Sus abuelos lo criaron a él y como unos 12 o 14 hijos. Mi padre fue uno de los pequeños de la familia. Mis abuelos en aquellos tiempos, los abuelos de él, a cada uno de sus nietos les dejó herencia. Y mi padre, por andar en su tiempo de soltero, él vendió todo. Le dieron tierras, en aquellos tiempos le dieron animales, le dieron una casa, todo tenía mi padre. Todo lo vendió, porque mi padre se iba y se encerraba en esas casas de jugar, de juegos de azares. Ahí se encerraba mi padre. Mi madre me cuenta que antes de casarse con él, se encerraba por un día, 2 o 3 días, solo jugando todo desde día a mañana, jugando los juegos de azares. Todo se lo acabó mi padre. Así es. Así que se da cuenta cómo el diablo trabaja en la vida de los seres humanos. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando llega el Señor a nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Las cosas empiezan a dar otro rumbo en sus vidas. Así es. Antes de conocer del Señor, yo no sabía en realidad qué iba a ser de mi matrimonio. Mi matrimonio era un matrimonio estable, ¿verdad? No había licor, no había mujeres. En mi vida fui un hombre que no me gustó ser un hombre mujeriego, ¿verdad? No era un hombre alcohólico, no era un hombre drogadicto. Nunca recuerdo que golpeé a mi esposa, nunca, todas esas cosas. Pero no había más que eso. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Antes de conocer del Señor, llegaba el viernes y mi esposa y yo, ya estaba una de mis hijas pequeñas, Stephanie, y llegaba el viernes y mi esposa y yo llegaba el viernes y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y para traer un poquito de paz o lo que sea a nuestro corazón, decíamos, ok, pues hoy viernes. Y llegaba yo de trabajar y decía, vámonos a Las Vegas, vámonos. No íbamos a jugar. Yo nunca fui Dios hoy en la actualidad, y hoy miro por qué Dios, quién estaba involucrado en mi vida tal vez desde antes de nacer, porque yo estaba en los pensamientos de Dios, tal vez no en sus promesas, pero en sus pensamientos yo estaba. Yo me iba a Las Vegas, pero si algo yo le temía en la vida era a caer en las redes de los juegos de azares, porque dije, no, eso es algo muy destructivo. Yo siempre tuve temor a eso. Y cuando íbamos a Las Vegas, yo no jugaba en las maquinitas, era muy raro. Y de repente le echaba una cobra a la máquina, pero no era. Íbamos, mi esposa y yo, a lo que más íbamos era a comer en aquellos tiempos a los buffets. Comer en los 80s, 90s, en los buffets era lo máximo. Así es. Y eso era lo que íbamos. Nos íbamos con mi hija, nos íbamos el viernes, el sábado y el domingo nos regresábamos para seguir nuestro trabajo. Y así pasamos por muchos años. Llegaba el viernes, ¿y ahora qué hacemos? Llegaba esto, ¿y ahora qué hacemos? Y la vida no tenía un sentido, no tenía un propósito. Trabajábamos y todo, pero no había algo dentro de nuestro corazón que necesitaba, pero no sabíamos qué era. Nadie nos había hablado de Cristo, nadie nos había presentado al Señor, hasta que un día en un lugar llego a trabajar y allí estaba un aleluya enfadoso. Ahí estaba un aleluya que por 3 meses no me dejaba en paz. Agarraba la Biblia ese hermano y me decía, mira, José, ven. Y ahí agarraba y se esconde durante las horas de trabajo. Él no escatimó y me decía, ven, mira, te voy a leer esto. Y yo me creía que yo sabía de Dios, pero yo no sabía nada. Y también yo le discutía a él. Por 3 meses él me empezó a hablar de Cristo y me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Hasta que un día, por andar de bocón, yo le digo, está bien. Dije yo, me lo voy a quitar de encima ya. Yo me recuerdo ese día, era un miércoles, había servicio los miércoles, y yo le dije, está bien. De la mañana le dije, está bien, voy a ir hoy miércoles. Pero yo le puse un pero.
Yo trabajaba en un taller de body shop y uno se empolva y sale todo cochino. Y yo le dije a él, pero con una condición, de que como voy yo vestido, vayas tú. O sea, porque ¿qué chiste tiene? No, tú te vas a ir a tu casa a vestir. Él vivía cerca de ahí y yo voy todo sucio. Y dijo, no hay problema. Mi esposa en aquel tiempo, nosotros teníamos un solo carro. Amén. Hoy tenemos como 20 carros. Ya no caben en el freeway, ¿verdad? El hijo, el perro, el gato, ya todo el mundo tiene carro. Un solo carro. Y yo le platicaba a mi esposa, fíjate que ahí hay un hombre que me habla de la Biblia, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, la cosa es que ese día mi esposa me dejaba trabajo y me regresaba. Me recoge ese día. Y en aquel tiempo pues no había celulares, así que ni modo de decirle, hey, ¿sabes qué? Mira, mi esposa llega y me está pitando, pip, pip. Y yo le digo, vámonos, me dice. Y le digo, no nos vamos a ir hoy. ¿Por qué? Le digo, es que yo le dije a este Luis que iba a ir a la iglesia. Ay, José, me dice mi esposa. Le digo, pero yo cumplo mi palabra, así que nos vamos. Porque yo cuando digo algo y que la mujer se enoje, lo que sea, no. Pues, no sé aquí, ¿verdad? Como dice usted, pero no, le digo, no. Yo le di mi palabra a ese hombre y vamos a ir. Y fuimos ese miércoles, hermano, y Dios empezó a tratar con nosotros. No entendíamos nada. Yo no entendía el mensaje, la verdad. Yo no entendía a veces qué está hablando este. Pues ¿cuántas veces leí la Biblia yo antes de conocer a Cristo? Ninguna. Pero ahí ese hombre predicaba. Y así Dios empezó a tratar conmigo, empezó a tratar con mi esposa. Y todo esto pasó. Y mi esposa empezó a preocuparse por mí. Y ya que pensamos, nosotros íbamos los miércoles, porque solamente pensamos que los miércoles había servicio. Después empezamos a ir los sábados, los domingos y después los viernes y así. Pero la preocupación de mi esposa era, José, ¿qué le vas a decir a tu mamá cuando se dé cuenta? En verdad estaba preocupada. Y yo le dije a ella, tú no te preocupes, olvídate de eso. Lo que mi mamá diga me tiene sin cuidado. Lo que me dice, ¿y tus hermanos? Que son mayores que yo, porque yo soy el menor de todos. Y usted sabe, con el menor siempre la agarran. ¿Y tus hermanos te van a regañar? Olvídate de mis hermanos. Así es. No sé de dónde me salió esa convicción. Amén. Y han pasado muchos años. ¿Por qué le cuento esto? Porque a veces nosotros tenemos que tomar decisiones concretas para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Tenemos que abandonarlo todo. Esta mujer moabita, las palabras que impactaron la vida de ella, impactaron el plan de Dios para ella, no solamente para ella, sino para Noemí. Fueron esas palabras que si usted las toma hoy, que si usted decide hacer lo mismo, Dios le da la garantía de cambiar el rumbo de tu historia, de cambiar el rumbo de tus hijos, de cambiar el rumbo de tu esposo, de cambiar el rumbo de tu matrimonio. No solamente de tu matrimonio, no solamente de tus hijos, sino de las generaciones que vendrán después, que aún tal vez nunca tú ya estés aquí en esta tierra, pero impactará generaciones por venir. Pero se toma de algo, se toma de una decisión que marcará y cambiará la historia. Mi madre era buena para sus rezos. Ella por la noche aventaba cruces por todos lados. Yo la miraba que mi madre, antes de acostarnos, ¿verdad? Yo estaba pequeño y ella se agarraba y trin, ay, ¿qué para? Mamá, ¿qué haces? Y no, es que estoy bendiciendo a tus hermanos y le echo cruces por todos lados porque no sé para dónde está el norte. Porque mis hermanos ya estaban en Estados Unidos en aquel tiempo. Así que mi mamá no sabía para dónde estaba Estados Unidos. Así que le echaba cruces por todos lados.
para ver si le atinaba dónde estuviera, para bendecirlos a ellos. Así era, esa era. Y eso es donde yo crecí. Eso es lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron a hacer todas estas cosas. Me mandaba a la iglesia. Mi mamá era muy religiosa, pero en el sentido de que me forzaba a mí a ir a la iglesia. El domingo llegaba y mi mamá me decía: vas a ir a la plaza o al jardín. No sé de qué país sea usted aquí, pero al jardín del pueblo. Pero lo primero, antes de todo, antes de que te pongas a jugar con tus amigos, todo, te me vas a la misa. Y mire, yo era bien obediente. De veras, no sé por qué le hacía caso en ese aspecto, pero yo me metía a la misa y a escuchar, y puros viejitos. Sí, porque sí, pero yo me sentaba bien obediente. Tenía un amigo y le decía: no, ahorita no podemos irnos a jugar hasta que salgamos de la misa. Así que los dos monitos ahí de 8, 9, 10 años nos íbamos y nos metíamos allá a la misa del cura y escuchábamos. Se acababa y ahora sí. Mi mamá, eso es lo que me enseñó y eso es lo que yo creía. Yo no conocía al Dios que le estoy presentando hoy. Así que lo que yo practicaba era porque yo lo había aprendido de ellos. A mí me hicieron ser desde pequeño mi papá me enseñó a ser un niño bien mal hablado. Mi papá, él fue mi maestro. Él se ponía conmigo y en cuanto yo empecé a hablar, mi mamá me dice: tu papá te empezó a enseñar palabras esas. Él me decía una palabra y yo le respondía con otra. Y así me dice mi mamá. Ese era el chiste y esa era la gracia que yo tenía. Mire qué gracia, ¿verdad? Así crecí. Yo crecí bien yo era bien mal hablado, hermanos, bien mal hablado, y eso. Pero eso es lo que mis padres me inculcaron. Hasta que yo vine a los pies del Señor, hasta que yo vine a los pies de Cristo, y el Señor empezó a cambiar mi manera de todo, mi comportamiento. Pero tuve que tomar una decisión, como la tomó esta mujer moabita. Esa mujer moabita, ¿cuánto me queda, hermano? Porque ya le borraron ahí. ¿Le sigo? Mira, ya no hay minutos, así que no hay problema. ¿Cuándo me queda? Híjole, perdón. Póngase de pie, ya me pasé, yo estoy viendo aquí. Póngase de pie. Eso es lo que hizo esta mujer moabita. Si usted lo hace en este día, algo grande va a pasar en su vida. Pasen los músicos. Ella le dijo a Noemí: Noemí, ya he escuchado de tu Dios. Tu hijo me lo enseñó. Tu hijo me dijo lo que tu Dios puede hacer. Tu hijo me dijo lo que tu Dios desea de mí. Tu hijo me dijo que tu Dios es celoso y que no acepta otros dioses delante de él, ni nada de nada. Pero yo te digo algo, Noemí. Yo no me voy a separar de ti. Te digo una palabra, Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaban tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así es. Y de ahí Dios empieza a levantar un reino. De ahí, de Noemí y de Boaz o de Bus, Dios empieza a levantar un reino. Pero no cualquier reino. Ruth capítulo 4 dice: y le dieron nombre las vecinas, hablando cuando Ruth tuvo su primer bebé. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. No era hijo de Noemí, era su nieto. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Reinos y reinos. Pero el reino no quedó con David. El reino siguió con Salomón. Así es. Salomón engendró a Bus. Y Bus engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y cuando usted se va a la genealogía más amplia, allá en el libro de Mateo, usted ahí encuentra todas las genealogías.
hasta llegar al Rey de Reyes, Señor Jesucristo. Así que de una tragedia Dios levantó reinos. De una mujer pagana Dios levantó al Señor Jesucristo, al Dios que hoy te estoy predicando, a ese Dios que cambiará tu vida, que cambiará tu historia. Pero tienes que tomar la decisión como lo hizo esta mujer, como lo hice yo y como lo hemos hecho muchos de los que estamos en este lugar hoy. Si tú tomas la decisión de decir, tu Dios, su Dios, pastor, ese quiero que sea mi Dios, Dios empezará un nuevo porvenir, un nuevo plan en tu vida. ¿Cuántos desean decir, yo quiero de ese Dios? Yo quiero ese Dios que usted predica, este Dios que cambia la vida del ser humano, y que no importa cuánta maldad hayas hecho, Dios está dispuesto a cambiar la historia en alguien que se compromete con Dios. Solamente eso. Comprométete con Dios y Dios se comprometerá contigo. Hay alguien que diga, yo te invito, ven, yo quiero orar por ti. Si hay alguien nuevo que diga, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Hay alguien nuevo para allá, levante, venga, déjeme orar por usted. Dios, tú haces lo mismo que la moabita. Tú dices, ese Dios será mi Dios, pastor, ese Dios que usted está predicando, yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Tú dile, así como le dijo Ruth a Noemí, tu Dios será mi Dios. ¿Te gustaría que ese Dios que yo te predico sea tu Dios? Levanta la mano aquel que dice, yo quiero que ese Dios que usted predica, pastor, ese sea mi Dios. Porque allá afuera hay muchos dioses. Afuera hay muchos dioses, pero no hay ninguno como mi Dios. No hay ninguno como mi Dios. Mi Dios se llama Jesucristo. Así es. Él te ama de una manera que tú no tienes idea. Él te ama y Él quiere cambiar tu vida. Así es. Él no está mirando lo que tú eres. Él está mirando lo que tú vas a hacer mañana. Él está mirando lo que Él puede hacer contigo. Él quiere hacer cosas grandes con tu vida. Si tú hoy tomas la decisión de decirle, yo como la moabita, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Dios cambió mi vida y de la misma manera puede cambiar la tuya. Dios cambió la historia mía y Dios puede cambiar la tuya. Dios puede cambiar a tu esposo. Dios puede cambiar a tus hijos. Pero tú tomas la decisión de decir, yo tomo la determinación de así como esa mujer, ahora yo abro mi corazón y yo invito al Señor Jesucristo a entrar en mi vida. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios va a levantar reinos. Dios va a levantar pastores de tu casa, hombres grandes, mujeres con palabra, hijos poderosos para servir a Dios. De tu casa pueden salir el mejor pastor, el hombre más grande, porque Dios no tiene problemas para levantar a nadie. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.